de hace 10, 12 años con los hermanos de niños que ya tienen 20 años. Me dice, tú no te puedes imaginar lo mal informado que está. Es un conocido. Bueno, mi querida Laura, te pido muchísimo, no, sí, aquí está, te pido mil disculpas. Y sí, ay, y sí eres la única, ay, déjalo bien. Ok, ahí está, en test, ahí estamos, ya se está grabando, déjenme compartir, qué barbaridad. Ahora sí ya te veo y Discúlpame, Laura, discúlpame, por favor. Aquí ya estamos y aquí ya vamos a seguir y ya vamos ya vamos a empezar la clase. Y no puedo hacer my highlight, entonces. ok, sí, ahora ya te escucho y te veo. Gracias, Laura, gracias. Ahí está. ¿Tú me Bueno, escuchas? sí, sí te escucho, sí te escucho. ¿Estás bien? Ok, sí, ahora sí ya te veo. Me sentí en la NASA. Sí, todo perfecto. Bebiendo bebé. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Lucio III, Laura. Lucio III, muy pocas personas lo conocen, porque al final de cuentas, cuando ya llega, pues, no sé, Inocencio, cuando ya llega, pues, hay Gregorio, que hasta cambió el calendario, pues esos son los nombres que escuchamos y que nos aprendemos. Pero fíjense que Lucio III, en los 4 añitos que estuvo ahí, en el papado, sucedieron cosas un poco difíciles, un poco fuertes, que implican ciertos desequilibrios, y esos desequilibrios implican mucho más trabajo para el que sigue, ¿no? Y muchas veces el esfuerzo de volver a equilibrar te lleva a extremos, ¿no? Porque es tan fuerte el jalón que haces que hay veces que te pasas del centro. Entonces, fíjense, Lucio III, él nada más va a estar de 1181 a 1185. Este Lucio III fue el que le puso a Federico, al que les conté que él tenía control sobre todo lo habido y por haber. Él fue el que le puso de veras, de veras, de veras una tuerca importante, porque le dijo, a ver, yo no sé por qué no entiendes que nosotros decimos a quién coronamos. No sé por qué no entiendes que si tú pones a otro papa para que corone, nosotros vamos a decir a la vuelta de un año, de dos, a lo mejor a mí me matas, pero el siguiente papa también va a decir que a tu hijo no lo coronó un papa. ¿Por qué no entiendes que la situación no está tan sencilla de que el antipapa y que sí, que no y que lo que sea? Bueno, este Lucio III va a tener una importantísima, pero importantísima repercusión en el mundo entero. Repercusión que hasta el siglo XIX pues seguía vigente. En 1184 convocó a un concilio en la ciudad de Verona, donde promulgó una constitución, promulgó pues una forma como ya muy específica, como una orden. En esa orden condenó las herejías en plural, porque no se sabía muy bien cómo estaba el asunto, porque cada uno de estos grupos estaba dentro de ciudades amuralladas o de castillos autosostenibles, ¿no? Con comida y agua, digamos. Las herejías cátaras, convirtiéndose en un instrumento eficaz contra cualquier forma de indisciplina a la ortodoxia católica. Entonces ahí les va. ¿Cómo voy a poner un tribunal si ni siquiera sé qué es lo que sí se debe de hacer? Sí puedo saber si alguien hace algo tremendamente raro, pero ¿y en las cosas pequeñas? ¿Cómo puedo saber si no está tan claro? Entonces, por favor, en 1184, al crear estos tribunales, se tuvo que hacer una limpieza y una recodificación. Y lo más importante de todo, imprimir por el amor de Dios los cánones litúrgicos
que cómo me he visto, que a qué horas te paras, que a qué horas toco la campanita, que qué significa una campanada, que si me pongo esto, que si lo beso, quién puede traer los óleos. Sí, sí me estoy explicando. Eso es importantísimo. Si tú tienes una religión, tienes que tener una religión. Si esta religión se te salió de las manos porque de repente se volvió mundial, pues qué pena, pero en algún momento alguno de los dirigentes, que en este caso se llaman papas, ¿verdad? Pues tienen que tomar la tarea terrible, terrible, de unificar. La unificación se dio en el siglo IV. Y del cuarto al 12, pues hagan de cuenta que era una olla de grillos. Cada vez que tú creías que todo el mundo ya leía lo que habías escrito, te salían y te saltaban y te cambiaban y te llegaban musulmanes y luego llegaban judíos y luego llegaban los turcos y la gente, por supuesto, que veía los errores de los líderes, o vamos a llamarles los pastores del rebaño, ¿verdad? Que te toca, pues ves los errores. Entonces, 1184, Concilio de Verona, Inquisición en contra de las herejías de los cátaros, sí, pero su consiguiente revisión y codificación de prácticas y rituales de la Iglesia Cristiana Católica, ¿sí? Este es nuestro querido Lucio. Eso es la clase de ahora y les va a llamar muchísimo la atención. Les va a llamar muchísimo la atención. Quisiera, por favor, que vieran que después de Lucio hay un Urbano. No vayan a creer que no se los voy a platicar. Lo que pasa es que duró demasiado poco, muy poquito. No voy a hablar de él. Dígame. Que dice que en la Inquisición no estaban incluidos musulmanes. Paganos. Sí, la Inquisición solamente juzgaba desviaciones de la ortodoxia católica. Entonces, y en ese mundo solamente había católicos y los griegos, digamos, la iglesia oriental. Ellos solamente iban a juzgar a personas que fueron bautizadas por el rito occidental cristiano. Y el rito occidental cristiano era el católico. Entonces, una inquisición no iba a traer al tribunal a alguien de Antioquía que llevaba el rito oriental, que fue bautizado. ¿Qué esperanzas que vaya a juzgar a alguien por no ir a misa siendo que es musulmán? Como no fue católico, no puede faltar, ¿verdad?, a la ortodoxia católica. En el tiempo en el que estamos hablando de finales del 12 y bueno, ya todo lo que es el 13, la idea de la brujería no existía, ¿eh? No era una situación en la cual las personas podían tener acceso a seres de otros mundos. Es muy interesante. Cuando tú estás en una religión, las puertas se abren para entrar y para salir. En una religión es puerta y entras y sales. Si tú le empiezas a decir, empiezas a pensar o pasar la voz o creer que las personas creen o que pueden hablar con demonios, también tienes que aceptar que pueden hablar con ángeles. ¿Sí? Si tú empiezas a creer que alguien puede hablar con ángeles, pues también puede oír a santos. Si tú empiezas a creer que puede hablar con santos, a ratito ya estás oyendo a la Virgen María y a Jesús. Y ese tipo de cosas estaba prohibido desde el siglo II. Desde el siglo II. Aquí se acabaron los milagros con la ascensión, ¿verdad?, de Jesús al tercer día. Se acabaron los milagros, se acabaron las apariciones, se acabaron los mensajes. Todo eso va a quedar en Antiguo Testamento y en los apóstoles, ¿verdad? En los apóstoles y lo que está aquí. Se acabó. Nada de que no, pues es que yo ahora yo supe yo esto y que no. El problema es que muchas de las cosas que sucedieron con esto de la primera, segunda y tercera cruzada, pues puso cada vez más en entredicho la confianza que podían tener los católicos
en sus sacerdotes, en sus obispos, en sus arzobispos, los papas peleándose quién coronaba y quién no coronaba. Imagínense, ¿dónde está la guía espiritual? Entonces, ahí les va. Nosotros vamos a tener que en el siglo XII, en el siglo XI, pues lo único que te quedaba, si no le tenías confianza a tu sacerdote, a tu obispo, arzobispo, tu papa, pues lo único que te quedaba era la Biblia. Pues querías seguir siendo cristiano, tu fe no cambiaba, ¿no? Lo que cambiaba era lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, muchachas, vamos a tener una situación que la verdad, a mí me parece muy lógica. A mí me parece muy lógica. Y es el primitivismo religioso. El poder entender que no es la religión, sino los seres humanos, y que puedes, a través del estudio real, de lo único que te dejó esa creación de esa religión, que es el Nuevo Testamento, que sí puedes tener una guía de cómo hacer las cosas. El problema es que en un 2x3 los seres humanos nos subimos a un ladrillo y nos mareamos, ¿no? En un 2x3 ya somos el nuevo Pedro y el nuevo Andrés y el nuevo, ay Dios mío, en mi vida yo creo que yo sí puedo exorcizar a los 7 demonios y empieza el yo creo y así las cositas. Y lo más, pues es razonable, lo más interesante, lo más común, empiezan las interpretaciones. Y una de las grandes interpretaciones va a ser la venida del Espíritu Santo, la idea del Pentecostés, la idea de los dones del Espíritu Santo que fueron derramados. Entonces vamos a tener una situación que yo la considero como un grito de auxilio, no la considero una locura, no la considero fanatismo, y yo, de manera personal, yo lo considero de una manera tan amorosa, tan sencilla, que muchos grupos se pusieron a buscar los dones que fueron derramados y que no se, en la Biblia no te dice que van a ser recogidos, ¿no? Que van a ser retirados, que fueron derramados en este mundo. Y en la búsqueda de esa purificación, de esa limpieza, para poder ser dignos de esos dones, pues resulta que sí los encontraron, ¿no? Entonces va a haber personas que con imposición de manos pueden sanar, va a haber personas que con imposición de manos pueden perdonar, va a haber esos dones, ¿no? Va a haber personas que van a tener los dones de lenguas, los dones de entendimiento, que son dones que la Biblia dice que están aquí. Ellos no están hablando con otro mundo. Son cosas que, pues, como regalo, ¿verdad? Pues, por la pasión y la crucifixión de Jesús, se le otorgó a la humanidad, ¿no? Llegó el Pentecostés. Los cátaros, específicamente hablando, son famosos porque nosotros los hicimos famosos. Son famosos porque hay novelas. Son famosos porque hay rutas turísticas. Ni una de estas personas cristianas herejes del siglo XI, del siglo XII, se llamó a sí mismo cátaro. No decía yo soy cátaro. Hola, hermano cátaro. Nosotros le pusimos así. El término es Muy posterior, es como del siglo XVIII. Sí, y el libro así se llama, Los cátaros y albigenses, ¿no? Y ya así, bueno, como descubres esa situación social, ¿no? Y te lo ponen en un libro que se vendió muchísimo, así le llamamos nosotros a estos grupos cristianos primitivistas. ¿Cuál va a ser la situación con los cristianos primitivistas del siglo XII? Que eran anarquistas. Y ese es el problema. Les aseguro que si hubieran sido primitivistas y hubieran seguido pagando los impuestos al señor feudal y hubieran seguido mandando a los muchachitos a que fueran siervos, ¿verdad? De esos reyes o señores feudales, nosotros tal vez no hubiéramos sabido ni qué hacían ni nada y nada más se nos hubiera hecho como que chistosito la iglesia
o la forma en que hacían las cosas, pero no hubiéramos sabido, pues que fueron realmente exterminados por el fuego, fueron quemados vivos todos, ¿no? Es una situación muy fuerte. Estos cristianos primitivistas, como siempre, hay veces que tú como grupo tienes buena suerte y haces un boom, como la cienciología, ¿no? Tienes buena suerte y te vuelves la forma de vida de los millonarios. Y hay veces que tienes mala suerte y te vuelves Hueco, Texas, ¿verdad? Y te llega el FBI y te... Son simple y sencillamente momentos, son circunstancias o malos manejos. Yo quisiera, antes de platicarles en qué creían los cátaros y qué hacían los cátaros, quisiera recordarles lo que hemos platicado, pues con Ricardo, con Juan, con su papá, con Leonor de Aquitania. Quisiera, por favor, que entendiéramos lo siguiente. Este mapa que están viendo ustedes aquí, lo rojo, salmoncito y naranjita y lo que quieran, se le llama Imperio Angevino de Anjou. Todo eso pertenece a Inglaterra, ¿ok? Todo eso pertenece a Inglaterra. Imperio Angevino. Lo azul, lo que están viendo azul, y que además ustedes pueden ver que hay un ducado de Champaña y un condado, y están los feudos y lo que quieras, y el azul fuerte es París, ¿sí? Lo azul son vasallos de habla francés, francófonos, que estaban, que habían, ¿cómo se dice? Jurado vasallaje ante el rey, pero vean el azul fuerte. Dígame. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Te lo hago grande. Sí, Blanca, ¿nos puedes mandar ese mapa? ¿Nos harías el favor al ancho? Sí. Voy, Laura, voy. Termina la parte sur de Francia, ¿no? Todo lo que es la Provenza. Sí, Aquitania viene de Occitán, occidente. Eso es lo que significa. Déjame mostrártelo aquí en el mapa. Está bien lenta las. Déjame hacerlo grande para que lo vean mejor. Miren, ahí ustedes pueden ver Inglaterra, Normandía, Bretaña, Anjou, Turena, Poitou. Aquí tenemos Angoulême, Clermont. Aquí todo este espacio, bueno, Anjou también era. Todo este espacio formó la Aquitania. Formó la Aquitania. Por eso cuando los diferentes hijos de Leonor, por eso a uno le tocaba Anguleme y al otro Poitou y al otro quién sabe qué, porque eran pedacitos que estaban adentro, ¿no? De lo que es el occidente del espacio franco, ¿sí? Es Occitán es Aquitania, ¿sí? Oye, Blanca, Anjou es anterior a Plantagenet. Este, Anjou es una casa, Anjou es una casa francesa. Plantagenet fue casa francesa también. pero se derivó de Anjou es como el inicio, ¿no? Así que es como tengo ahí yo como una duda. Porque tengo entendido que ellos vienen desde muchísimos siglos atrás, o sea, son como muy Son medievales. medievales, pero como a inicios del medievo, o de dónde nace. Yo creo que los Anjou son del 9. No. Y eran, tengo entendido que lo fundan tres, que eran hermanos, tres carros, o sea, de hecho tenían en el escudo tenían una insignia Flores de de lis, flores. tres flores de lis. Ahí voy, espérame. Son, ahí está, ahí está, ahí está.
Ya se fue. Ahí está. Ya lo tienen. Muy bien. Em, las casas se fundan por una persona, siempre por una persona. Y esa persona define cómo puede heredarse. Normalmente el hermano o la primogenitura es importantísima porque son francas, son casas de francos y los francos solamente el primogénito hombre puede. Son reglas de ellos, francos salios. Em, la antigüedad de las casas dentro de Francia no es tan importante como la antigüedad de las casas dentro de España. En Francia, la importancia de las casas es cuántas de tus familiares estuvieron en la línea monárquica. Tu prima, tu abuelita, tu tía, así. Esa es la importancia, no tanto la antigüedad. En España sí es muy importante la antigüedad porque España fue creada por una reconquista. Entonces, aunque tú no hayas estado en las líneas, no sé, Trastámara, fuiste parte de la reconquista y por eso en España están los grandes. Sí, porque es como diferente. Eh, Plantagenet se hizo famoso específicamente por el papá de Ricardo. Pudieron haber habido muchísimos Plantagenet sin Ricardo, claro, porque mientras hay hijos, hay apellido, ¿sí? Pero Plantagenet es importante porque fue una dinastía que fundó una monarquía en el Reino de Inglaterra, ¿sí? La sacó de esa cantidad de como nobleza menor, ¿sí? Cada nobleza tiene unas líneas que van a ir formándose a través de los siglos y que, y que se mantienen, pues se mantiene. Por ejemplo, la idea de que el primogénito del rey de Francia recibe como herencia el delfinado. Eso no es todos los siglos, esto es a finales de la Edad Media y por eso se le llama el delfín. Que el heredero a la corona inglesa es el príncipe de Gales. Es porque cuando ya sometieron Gales, en vez de tomarlo para la corona, lo hicieron a perpetuidad para el heredero. El príncipe de Asturias o la princesa, ¿no? De Asturias. Son situaciones que cada siglo va definiendo. Hay veces que esos títulos dejaron de ser buenos porque dejaron de dar suficiente dinero. En el momento que se les dio, que se inventó, era porque era el máximo regalo económicamente hablando. Pero imagínate, a través de los siglos cambian las fronteras, la migración hace que se vaya la gente y muchas veces los primogénitos tenían menos entradas que los siguientes, como en Francia, los de Orleans y los de Anjou. Eh, Hay un título en Francia que es eh, uh, ay, Dios mío, se me fue. Bueno, nada más una reina ha podido entregar ese título porque nada más una reina ha tenido tantos hijos hombres y fue Catalina de Medici. Pero ese título siempre le va a tocar al número 5, al hombre número 5. Mientras no haya ese título, queda libre, queda libre, queda libre, queda libre. Entonces, son reglas, o sea, son como opciones, ¿no? Que van teniendo las diferentes y que van inventando la verdad, por cuestiones de impuestos, impuestos. Eh, la situación también de los nombres es totalmente diferente. Un marqués no tiene la misma jerarquía en opciones latinas que en opciones sajonas. El conde, el marqués, el duque no tiene la misma jerarquía. Tú puedes ser marqués en España y estar por arriba de un conde y vas a una boda en Inglaterra
y te toca en otra mesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las jerarquías son diferentes. ¿Sí saben de dónde salieron los nombres de los títulos nobiliarios? Un marqués o un marquesado es el territorio que se le otorgó en los tiempos de el imperio y pues, de la caída del imperio romano a los generales que cuidaban la marca, o sea, la frontera. Entonces era el premio, entonces él era el marqués porque cuidó la marca y su territorio era el marquesado. No quiere decir que el marquesado estuviera en la frontera. El marquesado pues era porque tú eras el marqués. El marquesado tenía que ser pues en algo que sí valiera, en un territorio tuyo, ¿sí? Entonces el marqués es un general al que se le otorgó territorio por victorias en la marca. Pero a veces hubo otros siglos que se habló de otra manera. Por ejemplo, se habló ya en germano y ya no era la marca, era la cuenta, el conde. Entonces, eran los condados, eran los territorios que se le entregaba a un conde por haber podido aumentar la cuenta, digamos, ¿no? O sea, lo que es la línea. Márquez. Siempre el conde tenía que obedecer al señor feudal o al si no le quitaban No le quitaban, no le podían quitar nada, pero los castigaban. pero el título se los daba, digamos, el señor feudal, ¿no? El ti- ¿Quién lo ve? ok, muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para la Edad Media, el 90% de los títulos ya estaban dados desde hacía 400 años. Sí, ya estaban dados. ¿Mande? Los dieron los emperadores. Era por mérito militar. Era por mérito militar. Sí, eran Por hereditarios. eso ya no había. Ya no había tierra, ya no había tierra, ¿sí? Entonces, la tierra era lo de menos. Al final de cuentas, tú podías someter a los campesinos y te daban su siembra. Lo importante era tener título. Entonces, por eso la fragmentación. El título, todo lo que estaba dentro de ese territorio le pertenecía, ¿no? Trabajo, Sí. tierra, animales. Pero había títulos pobres, ¿no? Muy pobres, muy pobres. Pregúntame a mí que me apellido Martínez. No, sí, había títulos de vergüenza, o sea, había títulos realmente de vergüenza. Todos. La duquesa de Alda tiene el récord del mayor número de títulos nobiliarios y más fortuna que el rey. Sí, porque se van acumulando por herencias. Es una cuestión, una legalidad, realmente una legalidad. Ahí no hay duda. ¿Mandé? Yo soy marquesa, ya soy marquesa más conde. Si el conde te lo hereda, si te lo pone, se van aumentando, sí, se van aumentando. Ahora, nadie, si tú eres española, nunca vas a decir dos títulos. Eso es muy naco. El bueno, claro, tú vas a decir el bueno. Entonces, por ejemplo, pues hay el famoso conde duque de Olivares, donde la prueba más absoluta de su corrupción y bajo rango era que él se autonombraba conde duque. La gente lo entendía, ¿no? Conde duque de Olivares. Los duques tienen una relación, son anteriores a los condes y a los marqueses. Los duques proviene de el duch, que es el líder militar segundo del emperador. Un emperador es el imperator, es el máximo líder militar. El duch es el que va en su nombre. Entonces, ¿mande? Es el que va representando al emperador. Y de ahí viene el duque. Un duque no tiene nada que ver con frontera, tiene que ver con victorias.
¿sí? Con victorias. Entonces es el marqués, el conde, el duque. Un príncipe no es el hijo del rey. El príncipe es el primero en la escala social. Entonces nosotros podemos tener príncipes, hijos de príncipes, porque no creen en monarquías, sino creen en otro tipo de gobierno. Exacto. Bueno, ellos son príncipes de Gales herederos al trono. Sí. Y cuando nosotros pensamos en la Italia florentina, donde sí, es un principado. Exactamente. Exactamente. Por todos lados, excelente, porque dices, bueno, ¿y entonces qué son ellos? No, pues es que él es el zarevich. Teníamos archiduques y príncipes. Entonces, podemos notar que a mí, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a mi mamá? Ah, ay, pero, Mil gracias. pero era de, Mil gracias. oh, oh, oh my God, gracias a ustedes. Ay, qué chistoso. Gracias. Ay, qué chistoso. Claro, de esa ciudad o de esa sociedad. Entonces, por ejemplo, el príncipe de Maquiavelo, que es en Florencia y que se supone que no había rey, pues no, él está bien. Lo que pasa es que el príncipe, pues es de la ciudad o de esa sociedad o de ese espacio. ¿Y qué otros títulos nobiliarios tenemos? ¿Quién le da examen de príncipe? Normalmente los príncipes se autodenominan y cumplen con ciertos estándares de tal manera que el siguiente príncipe tiene que cumplir con esos estándares y el pueblo está de acuerdo, pues que es el principal. Era gobernador. Era como un Cuando vino a venir el título, alcalde, no ejercía. como un alcalde. Se han quitado en casi todos. La mayoría de los países que aceptan una constitución después del siglo XVIII, aceptan que los títulos nobiliarios son anticonstitucionales porque implican privilegios no observados en la Constitución. Entonces, en la mayoría de los países se cancelan los títulos nobiliarios. Cuando España regresó a su constitución al quitar la dictadura, pues fue el principal palanca que tuvieron, que sí tenían constitución, sí tenían democracia, pero el total de los títulos se restauraba. Y en el 75 que sucedió esto, era eso o morir. Entonces, pues se llegó, ¿no? Tenemos otros espacios donde existen las monarquías constitucionales, donde la constitución emana del reino, emana de la corona. Entonces, pues los títulos siguen. Perdón, y ahorita, digo, con este paréntesis enorme, ¿en qué momento empiezan los reyes a decir que vienen por designio divino? O sea, ¿en qué momento? Porque Claro. Históricamente hablando, ¿de Santa Elena? el 25 de diciembre del año 800. Síganme preguntando, ya no me siento mal. Ayer ni siquiera hubiera sabido de qué estábamos hablando. No, con Carlomagno. Pero evidentemente la iglesia juega en todo esto. Exactamente, exactamente. En el momento que estás puesto por Dios, entonces tienes que ser protector de la iglesia, ya que la iglesia es el regalo de Dios aquí en la tierra. Sí, Cuando llegan los... Dicen que vienen de Carlomagno también, entonces. porque viene, claro, Que vienen de la línea. claro. Uno de los 3 hijos herederos de Carlos se llamó Luis. El bobo, ya sabrán.
desafortunadamente. Qué tremendo, ¿no? Bueno, según yo ya no hay títulos, más títulos, ¿no? O sea, hay más títulos. Ah, bueno, sí, sí, menores, muchísimo menores, claro que sí. Entonces, bueno, venga para acá. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc. Este Languedoc está en el sur de Francia, pero lo que yo les quería decir, y ya se me había olvidado, por eso tenía el mapa. Quisiera, por favor, que entendiéramos que todo esto rojo era inglés, que todo este azul era francés, que muchos de los que estaban aquí estaban con permiso del rey, incluyendo a Enrique II, a Ricardo I, a Juan I y a Enrique, el hijo de Juan. Estaban con permiso del rey. Era del rey francés, del rey francés. Ese tipo de cosas son inventos políticos que hacemos los seres humanos, porque es mucho más fácil hacer eso que guerras y guerras y guerras, donde la tierra se va a quedar sin nadie, ¿verdad? Ya no sabemos de quién es quién, pero no hay ni siquiera pobladores. Entonces, muchachas, por favor, necesito que entendamos que en estos espacios ya era sencillísimo que se le acabara esa idea de que era francés. Fíjense cómo está estrangulado este pedacito. Y si esto ya no era francés y aquí estaba la capital del reino, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta para que el imperio angevino pues se volviera Francia? O al revés, ¿verdad? Que Francia se volviera imperio angevino. Bueno. Los cátaros, los valdenses, los herejes estaban en espacios franceses, en el área de Toulouse, ¿sí? Raimundo de Tolosa, decimos Tolosa, pero es Toulouse, ¿sí? Era espacio francés. Se les ocurrió tener muy buenas ideas acerca de su salvación, de la salvación de su alma, en los tiempos donde el que ganara esa guerra, ya fuera inglés o fuera francés, iba a ser el dueño del total de la tierra. ¿Ustedes creen que los franceses iban a perder el tiempo además de estarse peleando con los ingleses, iban a perder los impuestos y el respeto de todos esos grupos que por salvar su alma ya no querían tener nada que ver con el señor francés, llámese Felipe II o llámese Luis XVIII? Claro que no. Los atacaron con una virulencia, los atacaron de una manera horrorosa. Por eso les digo, muchas veces es cuestión de suerte. Si las cosas ya estuvieran aplacadas y los franceses ya le hubieran ganado a los ingleses, pues a lo mejor los cátaros hubieran desaparecido poco a poquito, porque ellos no creían en la procreación. Entonces, se hubieran disuelto, no hubieran tenido que morir quemados adentro de sus castillos. Los cátaros, como les decía, los cátaros medievales jamás se definieron a sí mismos con ese nombre. El término cátaro se popularizó a partir de la publicación en 1848 de un pastor, protestante. Este libro se escribió en alemán en Estrasburgo, pero muy rápidamente se pasó en alemán a Inglaterra y a Francia. No se tradujo, pero bueno, el alemán se leía. El nombre del libro es Historia y Doctrina de la secta de los cátaros o albigenses. Es mucho más fácil entender albigense porque una de las ciudades más famosas donde estaban ellos se llama Albi. Entonces, bueno, es muy sencillo entender por qué lo hicieron. Su doctrina, la doctrina de los cátaros o albigenses, no coincidía, perdón, se me desformateó esto,
no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica. Ellos no creían que te podías salvar a través de la confesión. Ellos creían que el matrimonio era una práctica de la materia y que tenía que haber un momento en que tú como cristiano dejaras la materia y empezaras a ser solo espíritu. Por lo tanto, relaciones sexuales, comer alimentos que implicaban matar, ¿no? O sea, carne, ¿verdad? Matar a un ser vivo, etcétera, no eran adecuados. Muy diferente a lo que ocurría en la iglesia primitiva, cuando las herejías implicaban solamente discusiones teológicas. Al principio las herejías eran, ¿la Trinidad existe o no existe? ¿Dios nació o no nació? ¿María es virgen o no es virgen? O sea, son como aquí. Pero todo el mundo vivía igualito en aquella casa y en esta casa. Estas personas dejaron la sociedad medieval. La dejaron de ir a los mercados, dejaron de llevar sus productos a los mercados, dejaron de mandar a sus muchachitos a los campos de los señores feudales. No creían en la obligación de mandar a la guerra a sus hombres. Imagínate nada más, pues literalmente es un golpe de estado del Huacal por completo. La institución de la Inquisición pretendía detener los abusos por parte del poder civil. ¿Cuál poder civil? El del emperador Federico Barbarroja. Era horroroso, horroroso el castigo que se les daba. En las plazas los desollaban, los desmembraban, los arrastraban en caballos. Y era el poder civil lo que hacía. Da la casualidad que también les confiscaban sus bienes, ¿sí? En un inicio, la Inquisición de estos finales del siglo XII no podía implicar pena de muerte. Estaba por escrito. No podía implicar pena de muerte ni las consecuencias. O sea, yo no lo maté, pero le rompes todos los huesos. Bueno, ¿cuánto te gusta que dure, verdad? No podía implicar una pena de muerte ni por consecuencias y nunca, nunca podía mancharse el proceso judicial con confiscación de bienes. En el inicio, ¿sí? La Inquisición tenía que hacer así. Pero, bueno, las cosas fueron cambiando. Miren, voy a decirles nada más, denme 5 minutos y salimos. La cruzada contra los cátaros se opuso al proselitismo, cuya doctrina desafiaba la perfección de la creación. ¿Por qué tenían que ser proselitistas, muchachas? Si yo no tengo niños que van a creer en lo mismo y yo creo que tengo la verdad, pues yo tengo que invitar a personas para que armen a la comunidad. Pues si no, ¿cómo le hacemos? Entonces, el proselitismo era muy activo. Y les voy a decir una cosa muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. En estos tiempos de epidemia, ¿se acuerdan que lo platicamos? De la mitad de los hombres ya no volvieron, ¿no? Los que se iban, más de la mitad, pues no volvían. Muertos, esclavizados, perdidos, lo que ustedes quieran. Huérfanos por todos lados, viudas por todos lados, hambre, desorden, todo. Y llegan estas personas a decirte, es que tranquilo, mira, la creación es imperfecta, es imperfecta. No le puedes echar la culpa a Dios. Dios es perfecto como tu espíritu, pero la creación de la materia, pues es totalmente imperfecta. Por eso sufres, por eso es tan triste, pues enfermarte, por eso los hombres no vuelven, porque su materia muere y su espíritu no quedó aquí contigo porque no amabas. Oye, te empiezan a decir un montón de cosas que a mi juicio implican consuelo. Oye, pero no regresaron. Nada Y más pobre, y más hambre, pobre.
Pues ya no entendí dónde está. Ya no entendí dónde está la salvación, ¿no? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está mi amor por Cristo? ¿Dónde está? Las pruebas fueron terribles. Entonces, estas personas con la idea de la imperfección de la creación, pues imagínate el público. Dígame. Sí. Bueno, que inició, se cree que fue en Bulgaria, como unos 100 años antes. Y se cree que se llamaba Bogimilo, que significa Teodoro, querido por Dios. Se cree. Pero pues como son movimientos que van migrando, y como son ligeramente secretos, hay muchas cosas que no se saben. Ellos tenían sus propios obispos, entonces imagínate nada más. No solamente estaban en contra del señor feudal, también estaban en contra de la iglesia real, de los estamentos, de los diezmos, muchas cosas. Pero la forma en la que ellos le platicaban a las personas que la única forma de que tuviera sentido el sinsentido en el que vivían era si salían de la sociedad y purificaban su espíritu. Muchachas, yo me hubiera ido de Cátara y le hubiera dicho adiós a mi güero. I'm sorry, güerito, tú en aquel lado y yo en este, no podemos volver a tener cuchi cuchi nunca más en la vida. Con los cátaros, la mujer tenía un papel igual importante que el hombre. Sí, y a veces mucho más porque se sentía que tenían más capacidades de detección de los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener muchas mujeres que se les van a llamar obispos. Les recuerdo que la palabra obispo viene de epi, o sea, alrededor, episcopo. Ya ven que episcopal, ¿verdad? Obispo viene de la palabra episcopo. Episcopo lo único que significa es ver, scopo, observar alrededor, episcopo, es lo único que significa. No significa jerarquía. Episcopo lo único que significa es un supervisor. Entonces vamos a tener, según lo que se ha descubierto de cátaros, albigenses y valdenses, que va a ser otra de las herejías, que va a haber muchas mujeres que van a ser episcopos. La presencia de las mujeres en el catarismo le va a dar una herramienta muy importante al feminismo. Desafortunadamente, esa herramienta es una herramienta que no es a nivel global buena. Es muy buena a nivel feminismo, a nivel sociedad global no es buena. Una mujer y un hombre es absolutamente igual mientras no haya embarazo y lactancia involucradas. Pues no te degradas, pero tú misma te aíslas, ¿no? Ya no puedes andar, o sea, tu función primordial te aísla de la... Absolutamente. Y ellos renunciaban al total de la naturaleza matérica. Entonces los hombres no tenían que cazar ni mandar, igual que las mujeres no tenían que procrear y etcétera. Se pasó muchas situaciones, muchas quejas en las cuales dentro del catarismo, que había dos niveles, uno eran los creyentes y otros eran los puros o perfectos. Eh, los creyentes aprendían de los perfectos y pues era la aspiración, ¿no? Ser perfecto. Eh, la mayoría de las veces que no podías pasar era por los instintos sexuales, no lograban la abstinencia, hombres o mujeres, ¿no? Y por eso seguían estando como creyentes y pues tratando de hacer las cosas. Conforme se avanzaba en los siglos, porque al final de cuentas, pues en 1184, a lo mejor ellos ya tenían unos 120 años creyendo en lo que creían. Conforme con el proselitismo.
eran adeptos. Y cuando tú entrabas, podías entrar con tus 10 hijos, con tus 12 hijos, y ya, bueno, ya no tenías más niños, ¿no? Ya se decía que muchos de los creyentes, en la desesperación de un posible apocalipsis, de un posible fin del mundo, anunciado en las escrituras, ¿no? Se desesperaban porque no podían pasar de creyentes a perfectos. Entonces utilizaban automutilaciones, como es el castrado, como es la castración. Al ser castrado, ya no podías tener relaciones sexuales. Pero estaba totalmente prohibido porque el problema no era material, era espiritual. Entonces, si tú seguías con la intención, pues tu espíritu seguía, ¿no? Como amarrado. Eh, Pocas eran las personas que leían, aunque estuvieran en el Antiguo Testamento. Y entonces, o sea, los que estaban ahí, sí eran personas letradas, ¿no? Sí. Y todos los de abajo, pues no sabían nada de eso. Entonces, todos se lo creen. Pues Sí. era muy fácil pues, hacer toda esa divergencia, porque el que estaba arriba interpreta. Bueno, al revés. Era muy difícil hacer la divergencia porque solamente ciertos grupos leían y la mayoría de esos grupos les convenía pertenecer a la forma en que se hacían las cosas. El catarismo está relacionado con nombres y apellidos, está relacionado directamente a clases sociales superiores que no solamente sabían leer hombres y mujeres, sino que también tenían Biblia físicamente. Voy a decirles esto y cerramos esta primera hora. Los cátaros tradujeron el Nuevo Testamento al occitano. Occitano. Eso es muy, muy probable que los cátaros estaban listos a crear el país de Occitania. ¿Sí me explico? Entonces, esa tal vez fue su máxima condena de muerte. ¿Sí? Estaban en contra de los franceses, en contra de los ingleses, en contra de la iglesia cristiana, en contra de cualquier cosa. Pero sí necesito que entendamos. Todo el mundo nos platica y en las películas y todo. Es que Lutero fue excomulgado. ¿Por qué? Tradujo la Biblia. No, la Biblia está siendo traducida desde el siglo XI. Y una de las Biblias traducidas en occitano está presente y está en Lyon. Ahí la podemos ver. Y ellos no tradujeron el Antiguo Testamento, lo cual les da un núcleo mucho más importante de su función como iglesia primitiva. Ese ideal de quitar los vicios y los lujos y las riquezas y los problemas políticos de la iglesia cristiana, ¿no? De ese momento y ellos poder volver, pues en algún momento con la Jerusalén liberada, en algún momento el que existiera un pueblo digno de poder estar en esa Jerusalén liberada, ¿sí? El problema es que había demasiadas cosas alrededor. Entonces, ¿qué les parece si las dejo respirar un momentito y volvemos para contarles pues todas las cosas que ellos pensaban y creían y cómo empieza la presencia de Satán, el diablo, en la Europa medieval? El Satán aquí. Es que lo vi, es que me tocó, es que lo... Ay, sí, qué bárbaro. Sacerdotes, mamás, abuelas, que pues son tu confianza, ¿no? Sí, es muy, 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 muy fuerte. Sí, eh, muchas situaciones pues son muy, ay, pues muy equivalentes. Y una de las situaciones que a mí más tristeza me da
y yo creo que ustedes pueden entender que soy bastante congruente, es que el que no lee, una de dos, o equivale a estar en la prehistoria porque no hay escritura, o a la Edad Media, porque ahí sí hay libros, pero no leemos. Entonces, en eso sí yo soy, híjola, creo que tú ya terminaste, Belén. Creo que tú ya terminaste, ¿no? A ver. Ah, no, perdón, fue también. Ya vas a terminar. Sí, yo le digo a la gente, y muchas cosas, muchas cosas, yéndome un poquito de paso, yo les digo, muchachos, no queremos leer, nos ubica en la prehistoria. Muchachas, no queremos usar lentes, nos ubica en la ceguera, ¿sí? Señores, a los hombres, no quieren saber nada. O sea, le dices a muchísimos hombres de nuestra clase social, ¿cómo funciona tal cosa? ¿No puedes hacer esto? No. ¿Quieres pluma, verdad? No tengo. Sí, por favor, no traje. No traje, fíjate, no eché. Nosotros mismos nos ubicamos en siglos que no nos corresponden. Ay, cuando veo a mi mamá que manda GIFs por Facebook, digo, eso es vivir en el siglo que te corresponde. Qué impresión que manda audios por WhatsApp. Sí, muy bien, ¿verdad? Sí, está muy bien. Está actualizada, sabe que tiene que hacer eso. La vez pasada me dice, hijita, para que me cobres, porque compré una película en Netflix. Ay, o sea, ya sabe cómo. Y le dije, sí, mamá, te voy. Muchas gracias. Boleto. Ah, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ahí está, ahí lo ponemos. 9-1. 9-1. Acá. Ay, ¿cómo va esto? ¿Dónde estás? Porque hay unos 1000, otros 750. ¿En dónde estás tú? Ahí síguele. 750 o 1000, porque es la diferencia. Porque entraste en este mes Ah, y solamente debes esto. ok. Pero acá mi meme. Las que entraron en enero. Ah, entonces yo acá 750. Ok, entonces, a ver, aquí hay. En la segunda semana de junio, te voy a decir. Pero, ¿tienes cambio o no? Yo creo que sí. Yo creo que Porque sí aquí tiene no que hay. haber. No, aquí tengo que tener. Ahí te va. Tenemos jueves 13. Pero yo somos igual, ahora sería Última. pero nos faltan otras dos, entonces, otras dos clases además. No. Ah, no. ¿Su cuarto pago? No, ya lo hicimos. Ah, ya. Ajá. El 15 de junio. O no, el 13 de junio. Vamos a pagar dos participaciones a nosotras. No. Otras, a ver, oiga, hacia nosotros que más igual. Ay, mira, lo quité. Sí, un pago. A ver, tú necesitas cambio. Ahí les va. 200. Mira, ahí está. Muy bien. Oh, está roto. ¿Tú crees que valga? Voy a tomar esto para. Sí, o sea, las clases que ustedes tomaron, está también roto. 250. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, las clases que tomaron las personas que entraron en enero se completan 20, incluyendo la que no programé porque iba a ir de viaje. 20 clases. Por eso son 5 pagos de AMIR.
Son 5 pagos de nosotros. Son 5 pagos de 1,000 que equivalen a 20 clases. Las personas que entraron después de Semana de Pascua solamente alcanzaron 9 clases. Entonces son 750, 750 y 750. Cuesta 250 pesos cada clase. Oye, pero se me hace que es súper interesante el nombre de la rosa porque trata de, o sea, de Baldo, de los albigenses, y te va explicando de una manera muy objetiva y te va llevando y dices, o sea, entiendes el panorama, ya estás con Inocencio, que ya ves que su archienemigo era Baldo, entonces, y que su amante era, o sea, como el puente entre los dos, pues es muy interesante ver cómo se fue haciendo. Es un libro. En Monterrey tenemos muy clara esa situación. El dueño de la vaca es el dueño del becerro. Ni modo. Vamos a seguirle. Tenemos a Leti y a Laura. Me da mucho gusto. Aquí dice que está que está la conexión está muy mala. Pues vamos a ver cómo nos va con la grabación. Miren, las herejías de cátaros, albigenses y valdenses. Desafortunadamente, Blanca, creo ¿mandé? que, no sé si la conexión a internet no está bien, pero no te escuchamos. Está Híjola, súper ahí voy. entrecortada la clase, por ahí te lo puse por el chat. Hola, hola. Es la Bueno, conexión. digo, espero que la grabación para poder verla y Qué sí lástima, quede de corrido, porque sí, pero no te oímos. qué lástima. Y aquí dice que tenemos 4 rayitas de internet. Ay, no, qué barbaridad. Pero pues miren, para que no se mareen, para que no se les duela la cabeza, pues yo voy a seguir grabando y la mando, la convierto y la mando en un ratito. Ahí como ustedes vean, ¿eh? Ay, tampoco se trata de estresarse toda, toda la, todas las 2 horas, ¿no? Miren, ahí les va. Les voy a decir cosas bien difíciles, bien fuertes. Las herejías de este siglo van a ser herejías de alguna manera como simplificadas o como reduccionistas, que esta palabra, pues el concepto está de moda en nuestro tiempo. ¿Por qué reduccionistas? Porque había demasiados huecos teológicos en el cristianismo católico. ¿Por qué? Pues porque no había educación, porque no había catecismo, porque ni los propios sacerdotes tenían Biblias para leer, porque muchos de los rituales no salieron de la Biblia, sino de prácticas que a un papa se le antojó la campana, que al otro papa le antojó el incienso y que el otro papa le gustó quién sabe qué del vestido. O sea, cosas muy complejas. Una de las situaciones más claras es que algunos de los misterios católicos no eran problema para los ortodoxos o griegos, sí, para la iglesia oriental. ¿Por qué? Porque ellos desde el siglo IV dijeron,
A ver, un momentito. O sea, nosotros le dimos vida a Sócrates, a Pitágoras, a Heráclito. Tú no me vas a venir a decir a mí que entró y que sí se hizo carne y luego que salió y luego que si no, que la que parió no parió. A ver, calmado. Ese no es el pendiente. Y los católicos siguieron los siglos y los siglos y siguieron poniendo cosas que las nuevas generaciones, pues nada más con abrir tantito los ojos, les causaba problemas. La virginidad de la Virgen, la concepción de Jesús, la muerte y donde estuvo de viernes a domingo, la ascensión en cuerpo bueno, y espíritu, eh, y la Trinidad, ¿no? Se empezaron a hacer bolas y a hacer bolas ¿quieres hacer preguntas? Te excomulgo y esto es un dogma y no tienes por qué. Y esa situación de confusión no se presentó en el Oriente, porque en el Oriente desde el siglo IV dijeron, a ver, con calma y nos amanece. Momento. La materia es un copón metálico donde se aceptó el espíritu máximo del Hijo de Dios. Cuando resucita, ese copón metálico se vacía, el copón metálico queda seco y ese líquido preciado, ¿verdad? El divino queda impoluto, porque el metal no le va a hacer ningún daño. Aquí no andamos con que entonces, ¿qué es? ¿Es un divino con materia o es un materia con divino? No, a ver, calmados. ¿Mm? Sí. En el occidente es una esponja donde se acepta el líquido de la divinidad y pues tiene que subir esponja y líquido, ¿verdad? Tienen que subir cuerpo y alma en el occidente. Otra de las cosas que no se metieron en problemas los del Oriente, pues fue esta idea del Espíritu Santo, que si Padre, que si Hijo, que si Espíritu Santo. Ellos hicieron las cosas de tal manera que van escalonados. Siempre es un solo creador que creó al Hijo y luego como regalo se le complementó con el Espíritu. En el occidente no, en el occidente es solo uno y son trinos, pero unitario, y ese tipo de situaciones causaban muchísimos problemas. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Mesopotamia. Siempre que tengan ustedes algún problema, váyanse a las fuentes. Entonces, ¿ellos a quienes les hicieron caso? Pues sabrá Dios a qué maestro zoroastriano. ¿Cuál zoroastriano pasó a Bosnia, a Bulgaria, a Serbia? ¿Cómo supieron estas personas del dualismo? ¿Cómo supieron estas personas que creador es uno, pero que en este momento que se materializa siempre hay luz y sombra? Siempre hay bien, si hay mal. Para que haya día tiene que haber noche, para que haya mujer tiene que haber hombre. No puede existir una cosa sin su opuesto. ¿De dónde surgió? No lo sabemos, pero más o menos para el siglo, o sea, para el año 1000, que es cuando el apocalipsis y todo esto, pues ya mucha gente ya había oído de este tipo de cosas. Y oigan, muchachas, quedaba perfecto. Realmente quedaba perfecto. Porque entonces no es Dios el que me manda las calamidades. Es la misma naturaleza en su rumbo. ¿Qué tiene que ver Dios con una inundación? Pues es que llovió mucho. Y llovió mucho porque pues este año tocó eso. Entonces, las situaciones como que empezaban un poquito a consolarse, ¿no? A tener aquí menos rencores, menos odios. Pero ahí les va. Yo les dije que esto es algo muy fuerte. Agárrense de sus sillas. Ellos consideraban que dentro de la creación de un solo creador, nunca hay duda, un solo creador, dentro de lo que es la creación, pues lo creado sí es criatura del creador
¿Sí me explicó? Lo creado es criatura del creador. Y ellos consideraban que desde el primer momento se creó a Satanael y a Miguel. Miguel les recuerdo que significa quien como Dios. Y que en esas dos posibilidades, pues hubo una serie de organizaciones con las almas que tuvieron que salir de la perfección del espacio donde estaba el creador, pues para poder poblar la materia. No poblar este mundo, poblar la materia, ¿sí? Nuestros cuerpos. Desafortunadamente, así como existían estos entes, y uno de esos entes es el famosísimo ángel caído, ¿sí? Pues ese ángel caído arrastró de manera natural almas que apenas estaban poblando, ¿no? Lo que era la materia. Entonces, para estas opciones de cátaros, albigenses, valdenses, tenías que estar atento, tenías que estar realmente atento, porque todo, absolutamente todo, pues era una posibilidad de dar con un alma, pues de luz, ¿verdad? Que era parte de esta situación de Miguel, pero pues también sin ninguna culpa, también podías encontrarte con un alma que fueran de estas almas que llegaron arrastradas, ¿no? Por ese ángel caído que en nuestro tiempo pues ya se va a llamar Satanás. Luzbel es mucho más judío, pero es Luzbel, sí, es Luzbel. Lucifer es pariente de Luzbel también. Mm, estos, ¿cómo se llama? Estas sectas llegaron a una conclusión increíblemente lógica. Solamente hay un número de almas, las que estaban alrededor del Dios creador. Entonces esas almas, pues, van y vienen, ¿verdad? Sí. En caso de ellos consideraban transmigración, porque no le estudiaron mucho, entonces ellos así sentían como que nomás andábamos como que donde está vacío sí, sí, ellos no le sabían tanto como los budistas, ¿no? Está desocupado, pues aquí ya entra el alma. Otra de las situaciones muy interesantes y totalmente, ¿verdad? Por supuesto, totalmente en contra de lo que pensaban la iglesia, es que ellos no creían en los sacramentos. ¿Por qué no creían en los sacramentos? Porque los consideraban totalmente humanos. Ellos solamente tenían un sacramento y se llama consolamentum, el consuelo. Y era una cosa bueno, a mí se me hace muy linda. Y lo podían entregar los perfectos, ¿no? Los que ya habían pasado, pues, por instrucciones, por enseñanzas, por testimonio, así. Y lo único que se hacía era identificar a alguno de los creyentes, pues que ya veías que había avanzado dentro de su purificación. Me está saque y saque y saque. Estoy recording, sí. La estoy tratando de grabar aunque ellas no me escuchen, porque si no la tengo que volver a dar en mi casa para poder grabarla. Qué floja, ¿verdad? Pero no. Oye, yo te voy a decir una cosa, Blanca. Mande. Creo que si estás de repente poniendo atención a la pantalla, porque así se nosotros acá como que, bueno, sobre todo a mí, me distrae bastante. No estaría más padre que, o sea, grabaras la clase y luego la mandaras sin necesidad de estar metida al mismo tiempo para hacerlo más, bueno, porque nosotros no oímos lo que ellas preguntan, entonces como que de repente es como que se pierdan, no sé, es una... A ver. Stop share. El recording. Cuando no hay problema con el internet, ustedes ni siquiera saben que doy la otra clase.
Ahorita que estamos teniendo problemas con el internet, que están solicitando ella ayuda, es cuando ha estado entrando y saliendo. Y cada vez que me saca el internet se pone en negro y vuelve a empezar. Esto normalmente no funciona, no sale así. Desafortunadamente, estoy teniendo muchos problemas con el internet. Ay, vamos a ver si no me vuelve a sacar. Yo creo que ellas ya de plano van a dejar de verme porque dice que me están oyendo muy mal.